cada día estoy mejor porque que somos niños. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a hablar hoy de plasticidad neural. Eso es una de las clases base de la parte de neurociencia, ¿no? De comprender el ser humano, por qué estamos aquí, muchas de las cosas que vamos a lograr es gracias a la aplicación de esto. Vamos a hacer gente diferente, más de lo mismo, dependiendo lo positivo o lo negativo que nosotros podemos utilizar la herramienta que está en nosotros mismos. Entonces, para comprender esto, en la historia La historia de la neuroplasticidad comienza con la creencia tradicional de que el cerebro humano era una estructura fija y estática y que una vez que se alcanzaba la madurez ya no podría cambiar. Esta creencia fue aceptada ampliamente en la medicina y en la neurociencia durante mucho tiempo. Sin embargo, en el siglo XX, un grupo de científicos comenzaron a cuestionar esta creencia y decidieron estudiar la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Uno de los primeros en cuestionar esta creencia fue el neurocientífico estadounidense Paul Bach-y-Rita en el año de 1964. Bach-y-Rita realizó experimentos con personas ciegas de nacimiento en la Universidad de Wisconsin. En estos experimentos se presentó estímulos táctiles en la piel de las personas ciegas a través de un dispositivo especial llamado Tactile Visual Substitution System, que traducía los estímulos táctiles en imágenes visuales. Los participantes aprendieron a interpretar estas imágenes y se demostró que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse y reorganizarse incluso en adultos. Michael Merzenich, un neurocientífico estadounidense, comenzó a estudiar la neuroplasticidad en la década de los 70. Realizó experimentos en animales y humanos para entender cómo el cerebro cambia y se adapta a través de la vida. Uno de sus experimentos más conocidos fue realizado en monos con lesiones en el cerebro. Él les entrenó para completar tareas táctiles y auditivas específicas y observó cómo las áreas del cerebro relacionadas con estas tareas se volvían más grandes y más eficientes a medida que el entrenamiento continuaba. Estos experimentos demostraron que el cerebro es capaz de reorganizarse y adaptarse a través del entrenamiento y que esta capacidad no se limita a la infancia, sino que también es posible en adultos. En los años 90, el neuropsicólogo canadiense Norman Doidge se sumó a esta investigación y ha escrito varios libros sobre el tema y ha popularizado el tema en la sociedad. Doidge se especializó en estudiar cómo la neuroplasticidad puede ser utilizada en la recuperación de lesiones cerebrales y enfermedades neurodegenerativas. A través de su investigación y sus libros, ha ayudado a difundir la comprensión de la neuroplasticidad en la sociedad. Gracias a la investigación de científicos como Paul Bach-y-Rita, Michael Merzenich y Norman Doidge, se ha descubierto que el cerebro sí tiene la capacidad de cambiar y adaptarse a través de la vida. Estos descubrimientos han tenido un impacto significativo en la comprensión de la recuperación de lesiones cerebrales y enfermedades neurodegenerativas, ya que se ha podido utilizar la neuroplasticidad para ayudar en el tratamiento y la recuperación. Vean que hasta los años 50, pónganse la bata, los que no tienen la bata, por favor, hasta los años 50 decían que el cerebro es vivo, el cerebro así, con eso nací, con eso voy a morir porque de repente muero con menos neuronas. Eso ya se sabía hace tiempo, pero el cerebro era estructuralmente frío y no se salía de ese tipo de condición. Años 60, años 70, ellos fueron los pioneros de cosas que vamos a hablar hoy. Que dijeron, no, el cerebro es cambiante. El cerebro es cambiante hasta con el pensamiento. Eso no se sabía. Hay cosas que el cerebro no hace una función adecuada y solamente con el pensamiento hace que se enferme el cuerpo. Solamente con eso. Que yo me puedo adaptar y puedo ser diferente debido a cómo yo utilice el cerebro. Y eso es plasticidad neural. Es la naturaleza modificada del comportamiento humano, que ya se hablaba en el siglo XIX. Bueno, otro es la capacidad de adaptarse, de cambiar, de modificarse y de evolucionar a lo que tenemos hoy. Sobre plasticidad,
vamos a ver que hay un cambio importante, no solamente de la función, sino de la morfología. Ahora yo voy a tener algo importante que ya hablaba desde hace mucho tiempo, lo vamos a ver en el siglo XIX, que es la capacidad adaptativa. ¿Para qué? Para minimizar las lesiones, que de repente esas lesiones en el adulto son tan mínimas que son imperceptibles. Bueno, la neuroplasticidad tiene dos caminos. Uno, positiva, donde hay y crean nuevas conexiones, pero también puede ser negativa. Elimina las conexiones neurales poco activas o inactivas. Y es lo que pasa en personas, por ejemplo, que se van a jubilar. Me jubilo, no tengo nada que hacer, no tengo que trabajar, dormir, comer, no sé si bañarme o no, no hago ahí. El cerebro entra en autodestrucción. Y ustedes van a ver personas jubiladas que ya no hacen otra cosa, que dicen, bueno, no sé, yo hasta que trabajaba y me enfermaba, ahora me enfermo, ahora soy diabético, me quedé de peso, tengo un problema de este tipo y me salió otro tumor. Y es porque el cerebro posiblemente entre en autodestrucción. Eso significa que la primera enseñanza de hoy es: me jubilo o trabajo hasta el día antes de morir. Porque ya que uno muere, está con la broma, me subo, me bajan, ¿qué hago? Veo fantasmas, cosas así. Eso quiere decir que no es que yo voy a ser médico hasta un día antes de morir, hago cosas diferentes. De repente me retiro de médico y me coloco un negocio, me dedico a la literatura, a lo que sea. Siempre el cerebro tengo que ponerle tarea. Mi tarea. Cuando no lo hago, no es que me meta abajo un fin de semana y ya un fin de semana y me voy a morir. No, sino que en el tiempo el cerebro ve si es útil o no, dónde está o en qué cuerpo está. Bueno, este señor se llama Rudolf Virchow, yo lo quiero ver en Serafín Maparrot, en biología. Bueno, él fue el primero que habló que había una unidad funcional, neurona-glía. Aquí está la glía, ¿ok? Aquí está la parte de la neurona y hay él no sabía qué pasaba, pero ahí había una simbiosis bien importante entre la glía y la neurona, que lo vamos a conocer luego y vamos a ver qué importancia tiene en el aprendizaje, en la memoria, en la parte de emoción. Él habló que esto tenía una conexión importante y que realmente el ambrosito tenía algo que ver con la función de la neurona. En ese momento no se veía. Ese era el ciclo de la neurona y la neurona era lo más importante. Vino Ramón y Cajal y dijo, no, la neurona es lo más importante y descubrimos, luego decimos cómo, descubrimos que bueno, realmente lo que hace la función neuronal es debido a qué cosa le suministra o le facilita la glía. ¿Ok? Bueno, aquí está la glía límbica. Ok, vean, una de las cosas de conexión es la cantidad de sinapsis que puedo tener. Esto es una célula cerebelosa de una rata y cada perforación de esta es una sinapsis. Okay. Una neurona cerebelosa puede tener hasta más de 200 sinapsis. Vean la cantidad de cosas. ¿Cuál es el producto final? Lo que tengo de acciones excitatorias o de funciones inhibitorias. Yo voy a sacar un producto de eso. Bueno, y todo empieza, vuelve rápido porque ya lo hemos visto hasta en la sopa. Titular un año, todo empieza con, ya lo conocemos, la placa neural, el tubo neural. ¿En qué se va la gestación?
Tercera. En la tercera semana de gestación, ¿ok? Aquí se forma el tubo neural, luego viene la cabeza neural y la diferente vesícula que ya lo vimos hasta en la sopa, ¿ok? Donde hay una proliferación neural, que es lo que me interesa ahorita, brutal, desde la zona ventricular hacia las diferentes zonas o las capas que se van formando a una velocidad neuronal de aproximadamente 250.000 neuronas por minuto. Una cosa descomunal. Por eso es que vamos a ver unas imágenes, ¿okay?, bien impactantes de cómo hago yo una anomalía, resolverla, hacerla rápidamente y el paciente realmente no tener ningún tipo de déficit o algún tipo de enfermedad. ¿Ok? Entonces empiezo en la zona ventricular, preguntar el examen, y luego tengo dos incisiones, una horizontal y otra vertical. ¿Okay? La sección vertical, la horizontal, para ir rellenando y formando los diferentes las diferentes estructuras. Todo tiene siempre un patrón genético. En este caso, dos genes importantes que van a producir dos proteínas o varias proteínas importantes. Por ejemplo, NOTCH1, son cuatro proteínas encargadas, entre otras cosas, la NOTCH1 de la decisión vertical, horizontal, y la NOI de la decisión vertical. Entonces yo tengo un patrón genético, y ese patrón genético debe ser acorde al desarrollo. ¿Qué significa eso? Que tiene que producirse en el momento adecuado para que no haya ninguna anomalía desde el punto de vista genético. ¿Okay? Entonces yo tengo dos decisiones, vertical y horizontal. ¿Okay? Bueno, con eso lo que hace es que ahora tengamos dos conceptos importantes. Uno, lo que es migración, ¿okay?, irme de la capa de donde nací al sitio definitivo de ubicación. Y el otro es la agrupación, donde células que van a tener la misma función se van a colocar en el mismo lugar. ¿Okay? Todo bajo un patrón genético. En este momento, años 60, no se sabía muy bien cómo llegaba, por qué los axones tenían esa orientación en un sitio y por qué la tenían en otro sitio. Y además, circuitos complejos como el córtico ponto cerebelo rubro tálamo cortical, ¿por qué tienen ese tipo de características y no la tienen otros? Bueno, entonces aquí tenemos el periodo de migración de la parte de origen, en la parte de la zona ventricular, a la parte más periférica en este caso. Siempre tienen un patrón radial, un patrón radial. ¿Okay? Aquí tengo la zona ventricular, luego aparece la zona subventricular. Esto, que después vamos a ver qué es lo que forma, que es la parte de sustancia blanca, la zona intermedia, y aparecen dos características más importantes, que es la zona cortical, generalmente de somas neuronales, y la zona marginal, donde hay células pequeñas en el adulto y por supuesto muchas conexiones fibras nerviosas. Entonces veo que voy a tener una orientación radial. Al final voy a tener no solamente una neurona o una ubicación determinada, sino que además va a tener una función y una síntesis de neurotransmisores adecuadas o diferentes. Entonces va a tener la zona ventral y la zona dorsal, donde voy a tener el origen, en este caso, de las células piramidales y los astrocitos corticales que están, digamos, en una misma simbiosis, neuronas o interneuronas, generalmente GABAérgicas, y otras que van a formar las diferentes estructuras, en este caso los oligodendrocitos, con una ubicación espacial bien definida. ¿Ok? Ya formado ese ser humano, voy a tener, vean, voy
zona ventricular, zona intermedia, la subplaca, la placa cortical, la placa marginal, me voy ahora estoy siendo más elaborado. Al final voy a tener esta parte ventricular, esta zona intermedia se convierte en sustancia blanca y si hablamos de corteza cerebral, vamos a tener una corteza cerebral, en este caso una corteza cerebral asociativa de 6 capas. Pero si hablamos de la parte más interna, más primitiva, bueno, tenemos menos capas como la olfatoria que tiene 3 capas. Entonces, dependiendo de la zona, yo voy elaborando todo. ¿Okay? Tengo diferentes capas, la sustancia blanca, y así me va a quedar en el adulto. Y en el adulto formado, lo que yo voy a desarrollar o a desarrollar esta capa ya para una función determinada. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Todo tiene un patrón genético. Uno de los patrones genéticos es que se descubrió, en los años 70, que había una entidad semaforina, en este caso 3A, pero hay varias, que se encarga de la orientación del axón. Pregunta de examen. Entonces se encarga de la acción porque un axón está en un lado, porque está en otro, o porque se decusa, porque él actúa sobre la atracción y la repulsión de los axones. Entonces de repente yo tengo un fascículo como el espinotalámico dorsal que se cruza en la línea media, pero yo tengo un espinotalámico ventral que no se cruza, se cruza pero va por el cordón anterior. O tengo un fascículo como el espinocerebeloso cruzado que se cruza, como dice su nombre, pero tengo uno que es el espinocerebeloso directo que no se cruza. Bueno, eso es porque hay o no, en este caso, este tipo de gen que va a producir una proteína como la semaforina 3A. ¿Ok? Y esto es básicamente porque en cada extremo de los axones hay lo que se conoce un cono de crecimiento, que realmente, si lo vemos en una autoradiografía, sería así. Estos conos de crecimiento son como cuando uno está en un sitio a oscuras, que voy como tentáculos, voy tocando y algo me está trayendo para que yo vaya a mi sitio definitivo. ¿Ok? Más o menos en esta forma. Más o menos no en esta forma. Que no lo sabe. Bueno, esto es un video, pero creo que hay otra lámina que lo quiere. ¿Ok? Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Este cono de crecimiento, que es igual como en la parte final, que es de diferentes estructuras, como los filópodos, la melípedos, solo que un histología, pero ellos son los que van, yendo a, como tentando la diferente superficie. ¿Ok? Y además tengo esto que se llama molecular de adhesión celular, que además no es que voy solo, me voy con un grupo o con diferentes estructuras. No sé qué pasa, pero no sé. Ok. Bueno, ahora, en los años 40, Sperry y otros investigadores comenzaron a dar diferentes estructuras porque ya se comenzaba a ir pensando en eso. En los años 60 fue que se consolidó qué pasaba con el sistema nervioso. Y hubo las principales que le voy a colocar acá, son 3 hipótesis de qué pasa con el sistema nervioso. Uno es la hipótesis de la afinidad química, Sperry en los años 40, luego la hipótesis del sendero y luego la hipótesis del referente topográfico. Eso es más o menos para explicar por qué una neurona que
está en la parte cortical, ¿por qué una va a estar en los ganglios basales? ¿Por qué una va a ser cerebelosa? Pero además de la orientación. Entonces, y además de eso, ¿por qué una neurona está en la capa 6 y otro porque en la capa 2 y así sucesivamente? Bueno, en la hipótesis de la afinidad química de Sperry, que fue el primero que habló, él trabajó con ranas. La rana tiene una particularidad, por ejemplo, el sistema nervioso del humano, si se corta el nervio óptico se quedó ciego, en cambio en la rana se corta el nervio óptico y puede regenerarse completamente. Entonces, ¿qué dijo Sperry? Que cada superficie postsináptica del sistema nervioso libera un marcador químico determinado que no sabían quién era. Cada axón es atraído por este marcador postsináptico. ¿Ok? Que eso puede ocurrir durante el desarrollo o cuando hay una lesión, que fue lo que hizo con la rana. ¿Ok? Aquí te perdí. Entonces, ¿qué hizo? Esto es la retina, este es el ojo, y ya se sabía, cada zona cortical tiene una área específica de la retina. Esto es corteza occipital, o sea, azul con azul, anaranjado con anaranjado, verde con verde y amarillo con amarillo. Si esto es así, que es lo normal, cada vez que saca la lengua agarra esa mosca sin problema. Si yo lo que hago es que ahora no lo corto, lo que le doy es un vuelta de 180 grados. Ok, agarro el ojo y lo giro. Ok, sin lesionarlo, no hay lesión, sino que lo giro. Ahora el azul va a estar acá, ok, pero esto se mantiene igual. El anaranjado que estaba acá, ahora va a estar 180 grados fuera, y cuando yo lo coloco la mosca, él, por supuesto, va a errar en agarrar la mosca en 180 grados. Ahora, si yo lesiono, okay, el nervio, entonces ellos van a buscar el sitio que lo corresponde por forma equivocada, y yo también me voy a equivocar en 180 grados. Luego viene la hipótesis del sendero, como Hansel y Gretel. Entonces, el sistema nervioso en desarrollo tiene caminos, senderos, pero son senderos químicos, ¿okay? Con una atracción química de repulsión o atracción, ¿okay? Que siguen esos conos de crecimiento hacia su destino final, ¿okay? Interactúan con moléculas que se llaman moléculas de adhesión celular que hay a lo largo del camino para que me sirva de guía. ¿Okay? Esto, tres hipótesis, cubre lo que va a servir. ¿Okay? Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez, editorial Planeta, 2000 ejemplares en la primera edición. Bueno, en esto, los sucesivos conos de crecimiento van a seguir con un seguimiento en ruta, de que el primero que llegó, yo lo voy a seguir hasta el destino final. Y eso habla un poco de la agrupación celular con un mismo fin común, con una función común. Bueno, en la hipotesis de sendero, trabajaron con pollos. Entonces, vemos aquí, en el río de pollo, morado con morado, azul con azul. Luego le hago un daño, ¿ok? Lo cortaron, lo invirtieron a nivel de la médula espinal de pollo, ¿ok? Y entonces, a pesar que los cuerpos celulares de la neurona motora quedaron en una posición anormal, ellos buscan el sitio original, como era acá. O sea, que ellos tienen una ruta, no importa lo que yo lo manipule. Entonces, la hipótesis de gradiente topográfico, los axones que han crecido en una capa de cuerpos celulares hasta otra, se van a ordenar su terminal sináptico en función de las posiciones relativas de las demás cuerpos celulares. O sea, me llevo, se ocupó la capa 6, bueno, voy para 5. Se ocupó la capa 5, bueno, me quedan las 4, y así sucesivamente hasta que se llenen todos los cupos, igual que una línea aérea. ¿Okay? Entonces,
trabajaron también con ranas, aquí lo vemos, morado con morado, azul con azul, verde con verde, amarillo con amarillo. Si yo ahora voy a lesionar la mitad del ojo, ¿ok? A nivel de la retina, voy ahora a tener, si la mitad del ojo correspondía a azul y verde, solamente me queda anaranjado y amarillo. Pero esto que originalmente era para el azul y para el verde, bueno, en el tiempo de desarrollo, que tengo más cantidad, agarro toda la parte cortical que realmente no va a tener más función. Pero si ocurre lo contrario, que ahora voy a dañar la parte occipital, aquí era anaranjado, amarillo, que correspondía aquí, pero aquí a nivel de la retina, sí, igual. ¿Qué va a pasar? Esto es bien importantísimo. Donde ahora esto que iba a ser solamente anaranjado, una parte va a ser anaranjado y azul, y otro que iba a ser originalmente amarillo, va a ser amarillo como originalmente era, pero como hay una lesión, una parte se va a convertir en verde. ¿Me sigue? ¿O no? ¿Ah? ¿Me sigue? Sí. ¿Ah? Bien, perfecto, porque estoy en una etapa de antes del periodo crítico. Esto es importante. ¿Qué significa eso? Que si la persona, vamos a decir, hay una persona que tiene una lesión, 3 años de edad, por decirlo un, y va a tener una lesión a nivel occipital, ¿ok? Perdió la mitad del lóbulo occipital. El lóbulo occipital es para visión, ¿está claro? Bueno, la otra mitad que queda se va por plasticidad neural a convertir, ¿okay? Una parte en donde el área que le correspondía, por ejemplo, la visión lateral, y el de la visión medial, que era, digamos, vamos a decir, 100.000 neuronas. Yo esas 100.000 neuronas, a nivel occipital, que tiene que ver con visión, daño 50.000. Las 50.000 que quedaban era solamente para la visión medial, las 50.000. Bueno, si esa lesión ocurre en la primera etapa de la vida, esas 50.000, 25.000 se van a encargar de lo que originalmente era, ver a la zona medial. Pero otros 25.000 se van a transformar por plasticidad neural para ver en la visión lateral. En el adulto, ahora voy a ver normal, con la mitad de eso. ¿Me expliqué? Eso es importante. Pero también puede ocurrir lo contrario. Se dañó una parte del ojo, no voy a tener la visión porque dañé la parte estructural, pero ¿qué va a pasar? La que queda bien va a tener ahora una mayor función. ¿Okay? Va a tener una mayor definición. Es lo que pasa con los ciegos. Los ciegos tienen de repente, perdieron la visión a nivel de la retina, ¿okay? Y si en la primera etapa de la vida, ellos ahora, cosas que tú no captas, por ejemplo, agarras, desarrollan otros sentidos, por ejemplo el tacto, ellos pueden agarrar un billete y solamente con la textura decir es de esta característica. ¿Está claro? O esto tiene esta característica. Yo desarrollé algo que normalmente no lo desarrollaba, no que si tuviera mi visión normal, pero ahora como no la tengo, hay un área que se va a encargar de yo tener una mejor precisión. ¿Me expliqué? Ok. Chévere. Bueno, aquí tenemos, lo vamos a ver cuando veamos dolor, pero bueno, esto explica un poco esos cambios a que de repente yo en la parte derecha recibo una información, en este caso dolorosa, se decusa en el lado, por el lado izquierdo, subo, llego hasta el tálamo y del tálamo me cruzo o voy directo al lóbulo parietal, incluso voy al lóbulo parietal. Explica por qué unos son homolaterales y explica por qué unos son contralaterales. ¿Ven? Ok, ¿y por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué yo tengo un fascículo que va directo y uno cruzado?
cuando se descubrió, porque decía, tiene que haber una sustancia, tiene que haber una sustancia que pase o haga esto. Y esa sustancia se llama la netrina. La netrina. La netrina, ¿qué hace? Él tiene factores de atracción y factores de repulsión del axón. Y él en un momento determinado va a hacer, por ejemplo, aquí tengo el cono de crecimiento. Si yo tengo receptores de netrina, se atraen o se repulsan, por ejemplo, con el SNP, que es otra, y yo puedo irme del lado derecho al lado izquierdo, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo uno que es rojo y otro receptor que es SNP, y yo puedo irme de la parte izquierda a la parte derecha, o ese fascículo que nombramos anteriormente, el córtico, punto CDB, los rubros de la cortical, que lo que tiene ese tipo de características es porque yo voy a tener genes que hacen que se sintetice una proteína para atraer el axón en un momento determinado o para repelerlo en un momento determinado. ¿Ok? Este lo hizo con 5.000 pollos, ¿ok? Yo fuera un premio Nobel. Entonces, eso explica la formación, en este caso, de la sinapsis neuromuscular, donde hay un cono de crecimiento, ¿ok? Sí. Habla sobre la placa neuromuscular, tanto la parte nerviosa como la parte muscular, porque le explica por qué tengo ahí. Y eso también es un concepto importante, es que la muerte neuronal y reordenación sináptica. ¿Qué quiere decir eso? Que no todas las neuronas que nacen o que yo voy a formar en el adulto realmente van a estar. Realmente más de la mitad o la mitad de las neuronas que se producen van a morir. ¿Por qué? Porque van a sobrevivir las más aptas. Y así es toda la vida. ¿Okay? Entonces, hablamos sobre muerte neuronal, alrededor del 50% de las neuronas mueren. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sobreviven las más aptas y mueren debido a su incapacidad de competir buscando como todo el alimento, o sea, mi bolsa clara, que se llama en neurotrofia. Entonces ya, no es solamente que yo tengo algo que me lo repulsa, sino que ahora yo voy para mi bolsa clave, si no, no sobrevivo. ¿Ok? Entonces, eso se llama neurotrofina. ¿Y qué es la neurotrofina? Sustancias químicas vitales que se aportan a las neuronas desde sus lugares de destino. O sea, aquí tiene tu bolsita y yo voy a buscar la bolsa. Que no llegue, tengo que hablar con el jefe de cuadro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa, neurotrofina. Entonces, el aumento del número de axones, ¿ok?, que inervan inicialmente un lugar de destino, se reduce porque hay un grupo de neuronas que no va a sobrevivir. Y básicamente, uno de los más importantes y estudiados es el factor de crecimiento nervioso. ¿Ok? Aquí tengo la neurona presináptica, aquí tengo la célula diana, y se produce una reorganización, yo puedo tener más sitios de destino, ¿ok? Pero también puedo tener disminución de los sitios de destino. Y eso es importante porque vamos a ver con el aprendizaje. Entonces, la muerte celular programada, que se llama, ¿cómo se llama la muerte celular programada? Apoptosis. La apoptosis no es más que, por ejemplo, esto es una médula espinal, esto es el gángulo de la raíz dorsal, aquí tengo la parte de extremidad, y yo en un momento determinado voy a dañar esta parte de esto se va a reordenar. ¿Ok? Entonces, necrosis, el otro tipo de muerte celular, es una muerte celular donde hay inflamación y es una muerte celular pasiva con espíritu de inflamación. Por ejemplo, una herida. La apoptosis es la muerte celular inducida por programas genéticos, pero hay sustancias que pueden inducir apoptosis. Por ejemplo,
los anestésicos inhalatorios. Los anestésicos inhalatorios está comprobado que pueden aumentar o activar la apoptosis. Se da más o menos 1 millón de anestesias diarias en el mundo con agentes inhaladores. A ver si funciona. ¿Qué le pasa? No sé. Problemas técnicos. Ok, entonces, esto es las neuronas de entrada, esto es la célula diana o el lugar de destino. Okay. Luego, gran parte de estas se mueren, un 50% aproximadamente, luego va a tener 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, hasta tener lo que se llama una muerte selectiva. ¿Ok? Y conceptos como la degeneración, la regeneración y la reorganización neural es lo que ocurre normalmente. ¿Ok? Donde yo tengo diferentes condiciones cuando hay una muerte celular. ¿Ok? Casos de degeneración neuronal lo vemos bastante frecuente cuando hay, lo van a ver en los hospitales, lo van a ver que fue una herida, la axotomía y otras cosas que sí lo van a ver más experimental o en pacientes con un daño como son la degeneración anterógrada y la degeneración retrógrada. ¿De qué estamos hablando? La axotomía es cuando se corta un axón y posiblemente no se regeneren de la misma forma. La degeneración anterógrada cuando se degenera de la parte distal hacia adelante. En cambio, la retrógrada voy de la parte proximal del axón seccionado. Tenemos la axotomía, se daña el axón, la degeneración anterógrada, de aquí para acá, de aquí para acá, y eso lleva a que se muera acá también, posiblemente, y la retrógrada de aquí para atrás. La transneuronal, digamos, ya ocurre con toda la vía completa. ¿Okay? Pero puede haber también regeneración neuronal, donde, por ejemplo, acá, eso es lo normal, y se dañó el nervio. Si el nervio está lo suficientemente cerca, que es lo que uno hace cuando se daña el nervio, bueno, se regenera, no, posiblemente no se regenere como estaba originalmente, pero si este está muy lejano, esto lo que hace es especie de un muñón y lo demás puede tener no conexión o morir. Y este video está bien interesante. Está como exótico. Cuando se es joven, el cerebro es mucho más resistente. Puede adaptarse mejor y responder más eficazmente a la información que proviene del mundo exterior, a una velocidad asombrosa. Este es un jardín de infancia muy especial que se encuentra en la ciudad japonesa de Osaka. Aquí vamos a comprobar la sorprendente velocidad de los niños para regenerar las lesiones cerebrales. Aproximadamente la tercera parte de estos niños padecen problemas neurológicos. La estimulación física tiene un papel muy importante. Se buscan continuamente nuevas formas de influencia medioambiental que ayuden al cerebro a renovar sus circuitos neuronales. Los resultados son en muchos casos sorprendentes. Este niño, Shun Chan, nació con una grave lesión cerebral. Los médicos dudaban de que fuera capaz de sobrevivir. Esta es una imagen del cerebro de Shun Chan realizada por un escáner MRI. El cerebro, Las únicas zonas del cerebro que funcionan correctamente aparecen de color amarillo. La parte más oscura muestra la extensión de la lesión.
dieron sus frutos y cuando Shun fue capaz de moverse por sí mismo, le llevó a esta escuela. Shun sigue mejorando. Su caso es una prueba de la increíble capacidad de regeneración que tiene un cerebro joven. ¿Por qué se recupera más rápidamente el cerebro de un niño que de un adulto? En parte porque el cerebro del niño es mucho más flexible. En esta imagen de microscopio vemos a la izquierda neuronas jóvenes y a la derecha maduras. Sus ramificaciones han sido cortadas a la vez. A la izquierda de la imagen se puede observar la velocidad con que las neuronas jóvenes pueden establecer conexiones. La capacidad del cerebro joven para establecer conexiones con rapidez juega un papel fundamental en la rehabilitación. Ok, es un caso bien interesante. Esta persona ha vivido como 12 años, ya la persona está en el colegio rehabilitado normal y él originalmente lo que tenía era una parte del lóbulo frontal, la parte más inferior, lo que es la parte dorsomedial y la base, no tenía más nada. La cuarta parte del cerebelo no tenía más nada. Y un tallo encefálico porque estaba bien. La estimulación temprana, esta persona, las áreas motoras desaparecieron, las áreas de visión, tacto y lo que tiene que ver con las relaciones no estaban, pero ese pedacito fue capaz de suplir todo lo demás. ¿Okay? ¿Y por qué se regenera la neurona del sistema nervioso y no la del sistema periférico y no la de la central? Básicamente, pregunta examen, por la célula de Schwann. ¿Qué tiene la célula de Schwann? La célula de Schwann produce tanto factores neurotróficos como factores de adhesión celular, que no lo hacen los oligodendrocitos. ¿Okay? Entonces, la célula de Schwann, factores neurotróficos para axones nuevos y factores de adhesión celular que van a producir el sendero, el camino para los axones se regeneren en el sistema nervioso periférico. ¿Okay? Pero yo puedo trasplantar lo que está haciendo célula de Schwann a nivel del sistema nervioso central y yo puedo tranquilamente colocar un injerto de un periférico con el nervio ciático y conectar parte del globo ocular con la zona del tubérculo origénico. ¿Okay? Y parte de esto, esta persona que trabajó prácticamente hasta los 100 años, premio Nobel de Medicina en 1986, Rita Levi Montalcini, fue la que descubrió el primer factor trófico, final de los años 60 y 70, donde está el factor de crecimiento nervioso, el NGF inglés, ¿okay? Que tiene estas características. Con este receptor, por ejemplo, el P75NPR. ¿Okay? El receptor neurotrófico, el receptor neurotrófico del factor de crecimiento del nervio, esto es extracelular, esta es la membrana celular, y esta es la zona intracelular. Bueno, tiene diferentes, digamos, segmentos para la supervivencia, para la diferenciación o para el crecimiento neuronal, dependiendo, ¿okay? Este receptor, este factor de crecimiento del nervio, donde vaya a llegar. Entonces eso creó un gran estímulo, porque ahora yo comencé a ver que hay localizaciones en las diferentes regiones de la membrana que cuando se estimula con esto puede estimular diferentes tipos de acciones como crecimiento celular, un crecimiento axonal, una parte de activación de otras neuronas. Y esto fue un gran aumento, en lo cual cuando se produce una lesión cerebral, se ponen en funcionamiento una serie de factores biológicos para que el cerebro comience a restaurarse. Esta es una imagen del tejido cerebral dañado, vista a través del microscopio. Los grupos los crean las células llamadas macrófagos, señalados en azul, y astrófilos, señalados en naranja, que se encargan de eliminar los restos del tejido necrosado.
Los acrónimos colaboran en esta labor de limpieza y verán que se ha practicado una sustancia llamada factor de crecimiento nervioso. A modo biológico, el factor de crecimiento nervioso estimula a las neuronas a desarrollar nuevas ramificaciones que conecten con otras células nerviosas. Se establecen así nuevas líneas de comunicación para realizar las funciones que anteriormente eran desempeñadas por las neuronas que han sido destruidas. Una vez restablecidas las vías de comunicación, el cerebro puede recuperar algunas de sus funciones. A través del microscopio podemos observar a las células que realizan los trabajos de limpieza. Estos son los macrófagos. Cuando se produce una lesión en el cerebro, el número de macrófagos, así como su apetito, aumenta. Cuando las células han consumido el tejido dañado, los espacios vacíos que quedan se rellenan de líquido. Las neuronas pueden entonces extender sus ramificaciones a través de estos espacios para reconstruir sus sistemas de comunicación. Para realizar su trabajo cuentan con la ayuda de los astrócitos, que liberan el factor de crecimiento nervioso. A través del microscopio se pueden observar los efectos del factor de crecimiento nervioso. Los axones de las neuronas de la derecha crecen con mucha rapidez porque se les ha añadido esta sustancia a las células. El restablecimiento de las funciones mentales comienza con ese proceso de crecimiento. Algunos científicos afirman que el factor de crecimiento nervioso es imprescindible para la formación de ramificaciones neuronales. Se me cayó el líquido. Esta imagen, en la que vemos cómo las neuronas crean ramificaciones para establecer nuevas conexiones, pone en entredicho la antigua creencia de que el cerebro era un órgano estático y poco flexible. Ay, lo boté, coño de la madre. Sin embargo, cuando el cerebro sufre daños, la completa restauración de sus funciones depende también de otros factores. Para comprender este proceso, necesitamos observar detenidamente el crecimiento de las plantas neuronales. Aquí vemos cómo las ramificaciones neuronales de reciente formación alcanzan y conectan con esta neurona para intentar restaurar algunas funciones. Antes de que se produjera la lesión, esta neurona solo recibía la señal de una determinada célula. Sin embargo, en esta vía de comunicación de nueva creación, la célula está recibiendo mensajes de muchas otras, porque aún no se ha establecido una conexión fija. Por tanto, la información es todavía débil y embarullada. Las neuronas transmisoras bombardean a la neurona receptora con neurotransmisores, las moléculas químicas que transportan los diversos mensajes. La red de conexión es todavía confusa. Las señales entrantes, en rojo, son las correctas. La rehabilitación física ayuda a reforzar ese circuito en particular y permite que las vías... Bueno, O sea, eso quiere decir que dependiendo del cerebro se va adaptando, por ejemplo, para la lesión. Y vean en el último video, en una neurona, todas se van como ayudar, porque no saben quién va a llegar primero o quién se va a encargar de eso. Como ya no saben, todas van hasta que luego se va a reordenar. Eso pasa normalmente. Y eso pasa porque hay lo que se llama brotes colaterales, que son crecimientos y ramificaciones de los axones maduros, normalmente hasta lugares postsinápticos que se han dejado libres en los axones que se van a regenerar. De yo voy a ayudarme en el futuro. ¿Ok? Lo tenemos. Y eso es lo que ocurre cuando
cuando yo de repente aprendo un idioma o aprendo algo diferente. Yo comienzo con las mismas neuronas que tengo, más bloques colaterales. Al tener más bloques colaterales tengo más superficie de contacto, más liberación de neurotransmisor y una respuesta mayor. Cuando yo aprendo algo diferente, mecánica, un idioma ya está más que comprobado, otro tipo de acción, esto es lo que ocurre. Que cuando hay dos neuronas o una conexión y se daña una, esta puede, dependiendo de lo que es el periodo crítico, suplantar y mantener la activación de la neurona destino o la zona de destino. ¿Okay? Y eso se ve muy bien, eso lo hicieron en ratas con las neuronas normalmente la experiencia normalmente no sobrevive. Y esto fue un caso bien interesante. Agarraron una rata sola, agua y comida, unas ratas, 5 ratas, solamente agua y comida, y una rata que todos los días le colocaban algo diferente. Un puentecito para pasar, una rueda sin fin, un laberinto, le colocaron eso. A los 30 días la mataron a todos. ¿Okay? La que estaba sola, más bien la corteza cerebral disminuyó en casi un 50%. Las que estaban acompañadas, pero sin nada que hacer, normalmente no hubo mayor cambio. Pero el cambio brutal se vio en la que todos los días le colocaban algo diferente. Su corteza cerebral aumentó casi un 50%. Eso quiere decir que yo tengo que hacer cosas nuevas. Y ahí se comenzó a más o menos explicar qué pasa con las personas que viven solas, sin mayor contacto. Y increíblemente pasa lo mismo. El cerebro comienza a involucionar. Ok. Bueno, la más bonito de Chacopata es lo máximo en este país, es lo más cerca de Margarita, pero vamos a parar un momento, vamos a parar. Porque una de las cosas que a nosotros